Hice referencia además a tu falta de honestidad periodística, porque no solo desinformas con tus inexactitudes y te apropias de un trabajo que no es tuyo y al que todavía tienes la desfachatez de reconocer el hecho en vez de corregirlo, sino además porque tu deshonestidad, en este caso, daña moralmente a las víctimas, a las que sigues ignorando hasta el momento. Usas la fotografía de Brenda Quevedo Cruz como lugar común del caso. Incluso compartes en tus redes la entrevista a Brenda desde la cárcel que hizo una excelente periodista independiente, Patricia Barba Ávila, a la que ni siquiera mencionas su nombre, creando confusión a la audiencia, como si la entrevista fuera tuya, cuando Patricia sufrió intimidaciones por esta y otras entrevistas a las víctimas. Incluso mencionas en el escrito de tu blog por primera vez a las madres de las víctimas, pero solo por su nombre de pila, sin tener el más mínimo respeto para dirigirte a ellas por su nombre completo y resarcir un poco el grave daño que los medios le han hecho. Mientras el nombre de Isabel Miranda de Wallace, Isabel Miranda Torres, lo cacareas a los cuatro vientos, haciendo alarde del supuesto poder que la mujer tiene en una clara evasión a su red de complicidades. Sobre las investigaciones que antes había realizado Anabel Hernández, José Reveles y Jorge Carrasco, todos autores de la revista Proceso, es lo que dices. Vuelves a desinformar. Anabel Hernández hizo varias alusiones en sus libros, incriminando a las víctimas sin tener elementos de prueba para ello más que una copia del expediente fabricado desde la misma PGR. En 2010, en Los Señores del Narco, señala que Juana Hilda González Lomelín dijo haber sido novia de Hugo Alberto Wallace Miranda. Está en la página 454 de este libro. Y con la interrogación sugiere relación entre el cártel de los Beltrán Leiva con Hugo Alberto por una filtración a los medios y que sin corroborar ella reproduce como un hecho. Esta falacia sugiere además que por esa relación Hugo Alberto y Juana Hilda, ella estaría relacionada también con los Beltrán Leiva. Si tú leíste el expediente como presumes, en la ampliación de la declaración ministerial de Juana Hilda del 12 de enero de 2006, ella dice en referencia a Hugo Alberto, nadie me lo ha presentado y no conozco a esa persona. Ante la pregunta que diga la declarante quién le pidió que citara a Hugo Alberto Wallace Miranda, la respuesta de Juana Hilda es, nadie me lo pidió y no cité a esa persona en el cine. Esto viene en el tomo tercero, guión 001 a 010. En el mismo libro de Anabel Hernández, en el siguiente párrafo, se refiere a George Curry Layón como narcotraficante y le da el dato de que el 25 de enero de 2010 Curry se vio involucrado en el escándalo del atentado contra el futbolista Salvador Cabañas. ¿Sabes dónde estaba ese día George Curry Layón? Reponiéndose de la última tortura en prisión. Había sido detenido por cuarta vez el 2 de septiembre de 2009 y desde esa fecha no ha vuelto a pisar la calle, pese a la solicitud de libertad inmediata de Naciones Unidas, por la investigación que el Grupo de Detención Arbitraria hizo y que emitió la petición al Estado mexicano en 2017. Ahora el Tribunal Superior de Justicia aceptó resolver el reconocimiento de su inocencia. Anabel Hernández también llama secuestrador a George Curry en la página 451 y dice que colaboraba para otra persona atribuyéndole unos 40 secuestros y 100 millones de dólares provenientes de los pagos de rescate. Como abogado, sabes de sobra que un periodista necesita tener una fuente, testigo o evidencia para sostener tamaña acusación. De lo contrario, es un dicho que raya en la calumnia y que genera grave daño moral al mencionado. Para que nuestros lectores sepan de la pertinencia del caso de Curry, te recuerdo que él fue vinculado al supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace por Jacobo Tagle Dobin después de la tortura del 4 y 6 de diciembre de 2010. No obstante, George fue detenido por primera vez el 16 de julio de 2005. Iba a ser uno de los inculpados del supuesto secuestro Wallace, pero en aquel entonces, siendo empresario exitoso, pudo defenderse de esa detención y de otras dos más.
pero las agresiones sistemáticas de Isabel Miranda a su familia por medio de los ministeriales, como la fabricación de expedientes, ha generado grave daño también a sus finanzas. Con respecto a José Reveles, la única intervención pública sobre el caso Wallace fue en el Buzón Ciudadano, evento donde presentó el libro México en Llamas de Anabel Hernández en diciembre de 2012. Su participación fue grabada en video y ese es el registro que tenemos. Volvió a hablar públicamente sobre el tema hasta la presentación de mi libro El falso caso Wallace, el 12 de diciembre de 2018. Respecto a Jorge Carrasco, publicó efectivamente varios reportajes en proceso, incluso a principios de 2012, ya cuestionando la verosimilitud del caso, mientras tú promovías en las mismas fechas la valentía de Isabel Miranda para enfrentar a funcionarios. Carrasco no continuó con el tema, al igual que Anabel, y el tema no se volvió a tocar en la revista desde el 31 de mayo de 2014 hasta noviembre de 2018, cuando tú hiciste la reseña de mi libro. Respecto a Embero, y específicamente a David Bertet y a Vincent de Barre, les he dado crédito siempre, desde mi primer reportaje del 31 de mayo de 2014 en Los Angeles Press hasta en mis libros, y he colaborado con ellos durante 5 años. Hoy, Embero tiene mayor visibilidad por mi mención sistemática durante mi investigación. Y por cierto, también cometes una inexactitud, porque Embero no puso en mis manos las investigaciones que sobre el expediente realizó. Lo que hizo fue darme elementos como la doble acta de nacimiento y un análisis jurídico, al mismo tiempo que se lo dio a Anabel Hernández y a José Reveles, este último declinando hacer la investigación periodística por motivos que no viene al caso mencionar. Pero esos elementos no constituían en sí una investigación periodística. Hay que ser precisos, y esa investigación había que armarla. Sobre a que ningún otro colega le ha dedicado mayor reconocimiento a mi trabajo. En esto también eres inexacto. Que tú no sepas de los reconocimientos de otros colegas a mi trabajo no significa que no existan. Como periodista de investigación he sido reconocida en diferentes países como Perú, Brasil, España, Estados Unidos y Polonia, y en diferentes universidades y seminarios internacionales de periodismo. Quizá te refieres a que ningún otro colega que vive del erario y en la Ciudad de México ha reconocido mi trabajo. En efecto, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva. Él ignoró mi solicitud de derecho de réplica por las mentiras que estaba diciendo sobre el caso. Pero Julio Astillero y Elisa Lanís de Milenio TV, por darte otros ejemplos, hicieron eco de mi trabajo con toda honestidad periodística. Entre otros colegas que tú ignoras por ser independientes, se encuentran, por ejemplo, Patricia Barba en México, Gustavo Daniel Pecheta en Argentina, José Luis González en España, Raúl Ventura en Chicago, Pablo Brito en Nueva York, Mauricio Galicia en Milwaukee, Carlos Godínez en Los Ángeles. Ellos han sido una voz constante en la réplica de mis investigaciones y denuncias periodísticas, y no de ahora solo con la falsedad del caso Wallace, también en el caso de Nestora Salgado, con el que trabajé más de 2 años, o el de los feminicidios de Ciudad Juárez relacionados con las autoridades locales, investigación que me llevó 3 años. Con esto quiero decirte que hay un mundo más allá del periodismo convencional de la Ciudad de México. Sobre que miento al acusarte de plagio. La American Journal Experts resume las diferentes formas de plagio sobre la definición de la oficina de The Office of Research Integrity, instancia gubernamental de Estados Unidos, país donde está registrada mi obra, incluyendo los reportajes multimedia de Los Angeles Press, y del cual México, al tener tratados sin convenios con este país, deben respetarse los derechos de autor. Te reproduzco la definición. Plagio. La apropiación de ideas, procesos, resultados o palabras de otra persona sin darle el reconocimiento adecuado. Dicho de otra forma, el plagio es la presentación fraudulenta del pensamiento de otra persona como si fuera uno mismo. De hecho, la raíz latina del plagio significa secuestrador o ladrón.
Tal robo es una forma de falta de ética académica o profesional y puede así llevar al despido de las universidades y de otras instituciones de investigación, al rechazo de artículos o retracción de la revista. También disminuye la credibilidad como investigador. Cierro la cita, que es de Panther Michelle, una doctora del American Journal Experts. Entre las diferentes formas de plagio, la experta señala el plagio literal, el plagio de ideas, la paráfrasis imprecisa, como tú lo hiciste, por ejemplo, con el video de proceso titulado Las falsedades del caso Wallace, cuando mi libro se llama El falso caso Wallace. E incluso por su relevancia en el plagio de fuentes alternativas, te cito la definición exacta, porque te refieres a Los Angeles Press como un blog personal pretendiendo minimizar su impacto y no como un trabajo colectivo que de manera independiente producimos un grupo de periodistas. Plagio de fuentes alternativas. Leo. No citar la fuente del conocimiento disponible públicamente pero que no se encuentra en la literatura científica, al igual que los artículos de revistas, fuentes tales como libros, páginas web, blogs, conferencias y comunicaciones personales, incluidas las descripciones de ideas no publicadas con permiso. Se les debe hacer referencia si aportaron información única a su manuscrito. Cierro el párrafo y continúo con la lectura de mi texto. Otra precisión. Mi libro salió a la luz pública el 30 de agosto de 2018 y no en octubre de ese año como tú sostienes. Allí mencioné el nombre del padre biológico de Hugo, pero él y su familia tenían temor a las represalias y acosos de Isabel Miranda, y 2 de mis fuentes fueron las que me pidieron discreción. Solo fue hasta con la administración de López Obrador que aceptaron hacer público el vínculo genético del doctor Carlos León Miranda, porque yo ya lo había declarado formalmente a la Fiscalía General de la República, y te lo hice saber por teléfono, en la misma llamada que te hice para invitarte a que entrevistáramos juntos al doctor León y que te negaste porque dijiste que tú tenías toda la información. Sobre que me equivoco al presentar al señor Carlos Miranda como protagonista del caso. El 10 de mayo te señalé las imprecisiones en las que habías incurrido sobre la información respecto al doctor Carlos León Miranda. Las ignoraste. El 16 de mayo lo que hice fue una nota de contexto, algo que, por cierto, tú eludes con frecuencia y que el doctor León Miranda, sin ser periodista, te recuerda su utilidad comprensiva. Esta nota del 16 fue el paso a las aclaraciones que te hace directamente el padre biológico de Hugo Alberto. Afirmas que el doctor León Miranda no aporta ningún solo dato sobre ese árbol genealógico y que ni remotamente es una víctima. El aludido te corrige directamente. Y si es o no una víctima, será la Fiscalía General de la República y los tribunales los que determinen y valoren su papel en esta historia, de la que es protagonista también, aunque no te guste. Sobre que seguí mi propio criterio al acudir al doctor León Miranda para confirmar si era o no el padre biológico. Supones mucho y corroboras poco. Soy una mujer libre y una periodista independiente. En todas mis decisiones profesionales y personales sigo mi propio criterio. No tengo patrón ni me debo al erario. Le pedí al doctor León Miranda que fuera a la fiscalía a ratificar mi declaración y así lo hizo. En ese ínter te llamé por si querías participar en esta entrevista. Lo que te haya provocado la presencia del doctor León Miranda es asunto tuyo. Tus prejuicios y descalificaciones, te reitero, no tienen la menor relevancia ni pertinencia pública para el caso. Sobre que miento al decir que no realizaste tu investigación. Tú estás demostrando que no es tu investigación. Diciembre de 2018. Información que apenas procesabas cuando mi trabajo desde 2014 ha consistido en más de 80 reportajes y notas que puedes contar una por una en Los Angeles Press. Una decena de videos y audios con las entrevistas a las víctimas y a los testigos que hablaron con Hugo Alberto Wallace después de su supuesta muerte,
y el primer volumen de una trilogía. En cambio, el registro de tu trabajo como investigador es un reportaje y 3 artículos de opinión. Y eso no es una investigación. Tampoco la lectura del expediente, por muy exhaustiva que sea. En esto, estimado colega, te falta experiencia como periodista investigador. Sobre que si en realidad Carlos León Miranda es el padre biológico, entonces la gota de sangre hallada por la autoridad en el presunto sitio del crimen habría sido fabricada para inculpar gente inocente. ¿Hasta ahora te das cuenta de lo relevante que resultaba la presencia del doctor Carlos León Miranda? Tan solo en este punto, grave tu manipulación informativa porque vas retrasado en la investigación y mueves a la opinión pública a creer lo que no es.